la cuida el pueblo. Muy bien, y ya estamos en comunicación con el candidato a jefe de gobierno aquí en la ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, Leandro Santoro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Aquí Fernando Silveira, Jimena Fuertes, Hugo Paredes, el Destape Radio, te saludan, buen día. Saludo a toda la mesa, buen día. Bien, bueno, ya que estábamos en este tema, te empezamos preguntando, a propósito, bueno, de este aniversario del intento de asesinato de Cristina, estábamos conversando aquí sobre los documentales, ¿no?, que se vieron esta semana, y se vuelve a la memoria, bueno, acá decíamos que marcó un poco el tono también de esta elección, ¿no?, que Cristina no sea candidata y demás. Sí. No, a mí lo que más me preocupa es la circulación de los discursos de odio, la legitimación pasiva de un sector de la prensa y de la política argentina de la violencia que al principio es verbal, pero que después se puede materializar en hechos concretos, como el que vimos en el caso del intento de magnicidio, y en definitiva la ruptura del pacto democrático. Vos sabés que la recuperación de la democracia trajo aparejado no solamente la definición del sistema electoral como regla de juego, sino fundamentalmente una serie de acuerdos sobre cómo hay que convivir, cuáles son los valores que tienen que organizar nuestra sociedad, qué está permitido, qué está prohibido. Y yo tenía la sensación, hasta lo que pasó con Cristina, que había un consenso unánime en la dirigencia política de rechazar cualquier tipo de intervención de uso de la violencia para resolver cualquier conflicto. Y el hecho de que todavía hoy haya muchos dirigentes que no se hayan expresado frente al intento de magnicidio, primero me preocupa y después me entristece enormemente porque habla de una inmadurez política de parte de nuestra dirigencia. Total. Y hablando de eso, mira, no pensaba empezar por este tema, pero bueno, hablamos del discurso del odio y del pacto democrático. Ahí estaba leyendo una nota que el lunes va a haber una charla sobre los 70 en la legislatura porteña, ¿no? De Villarroel, la candidata a vice de Milei. Me llamó mucho la atención eso, que fuera en la legislatura porteña. Bueno, ellos tienen legisladores. Entiendo yo que no se le puede prohibir a ningún legislador hacer ningún tipo de actividad. La pregunta es qué nos está pasando como sociedad para que ahora haya una suerte. No quiero usar la palabra revisionismo porque creo que tiene una carga positiva, ¿no es cierto? Pero, a ver, de vuelta, de retroceso en relación, me parece a mí, a lo que también eran los consensos del nunca más. Ya vos sabés que cuando Alfonsín planteó el tema del juicio a las juntas, lo primero que planteó fue la creación de la CONADEP y la producción del nunca más como documento político para generar las bases éticas de ese juicio y de la recuperación definitiva de la democracia. Él solía decir que sin el nunca más y sin ese trabajo de investigación de la CONADEP hubiese sido muy difícil llevar adelante ese juicio por primera vez en nuestra historia, porque la sociedad argentina, aunque parezca increíble a 40 años, incluso en la recuperación de la democracia no tenía del todo asumido las atrocidades del Estado terrorista. Y bueno, eso explica, entre otras cosas, por qué ningún candidato, salvo Alfonsín, se habían comprometido a llevar adelante los juicios contra los crímenes de lesa humanidad, porque no era un tema de agenda. La verdad que no era un tema de agenda. Entonces, primero fue la CONADEP, después fue la publicación del nunca más, después vino el juicio a las juntas, bueno, y después todo lo que conocemos, obviamente con los retrocesos, con las leyes de punto final y evidencia de vida, pero siempre sobre la premisa de que había que cuidar los derechos humanos para adelante, que no había que parar la memoria, que no había que olvidar, y que había que generar un consenso interpartidario sobre lo que no podía volver a suceder en la Argentina. Yo hoy tengo la sensación que estamos retrocediendo. Si vos le vas a preguntar a cualquiera de los panelistas que van a integrar esa charla, ¿qué opinan del nunca más? Y me parece que es un trabajo, una tarea que estaría buena que algún periodista lo haga. Te vas a encontrar con que van a surgir un montón de cuestionamientos, no solamente a la política de derechos humanos y de apertura de juicios del kirchnerismo, sino incluso mucho más anterior, va a surgir un cuestionamiento a la que fue la tarea de los delegados que había puesto el Poder Ejecutivo para llevar el informe de la CONADEP. Entonces, esto seguramente va a abrir los ojos, o espero que nos abra los ojos, acerca de la necesidad de reafirmar el pacto democrático y acerca de la necesidad de reafirmar los consensos que había construido la democracia argentina alrededor de la necesidad de ponerle final a una forma de proceder, ¿no? Lo llamativo de esto es que parecería que no paga costo político, o ella incluso debe suponer que le da rédito llevar adelante este tipo de discurso. Mira,
te lo voy a decir más claro todavía. Yo creo que estamos en un ciclo, en el inicio de un ciclo que expresa de alguna manera un cambio de paradigma en nuestra historia. O sea, hay un ciclo político que estuvo caracterizado por el consenso de los derechos humanos, la expansión de derechos sociales, la idea de la construcción de una democracia estable y participativa, y está encontrando ya en varios hechos como este, ¿no? La señal de que estamos frente a un cambio de ciclo político de signo ideológico contrario. No es solamente la reivindicación de la guerra antiterrorista, como le dicen ellos, a lo que fue el Estado terrorista para nosotros, ¿no? Sino también es además la idea de la mirada económica del programa económico de Martínez de Oz. O sea, la dictadura no fue solamente un plan sistemático de exterminio, fue un plan sistemático de exterminio para lograr generar las condiciones sociopolíticas para instalar un programa económico que hoy pareciera ser que tiene consenso social sin la necesidad de matar a nadie, ¿no? Cuando vos hablabas, por ejemplo, en los 70, de la idea de regular todos los mercados, permitir que sea el mercado el que defina el precio de todo, las actividades sin ningún tipo de regulación, bueno, con todo lo que fueron esos famosos puntos del discurso de Martínez de Oz, todo el mundo sabía que eso era aplicable en la Argentina solamente a partir de un proceso de disciplinamiento social. Ese proceso de disciplinamiento social fue el que se lleva adelante con el Estado terrorista. Ahora, lo loco de esta historia es que no solamente estamos revisando las bases fundamentales de nuestra democracia recuperada, que para mí es lo que expresa el nunca más, sino que incluso en materia económica están empezando a aparecer quienes reivindican ese tipo de políticas de libre mercado que provocaron el industricidio de la Argentina. O sea, el industricidio de la Argentina, la modificación de la matriz productiva y la modificación de la matriz social, antes del menemismo arranca en la dictadura, con ese programa económico que necesitó del terrorismo de Estado para ser aplicado. Hoy vemos que no solamente se reivindica el Estado terrorista, sino que se reivindica, si querés, entre comillas, democráticamente o popularmente, las medidas económicas que dieron origen a ese terrorismo de Estado. Eso, la verdad, que para cualquiera que está escuchando esto debe ser una locura y debe ser dolorosísimo, pero como lo es para mí, seguramente para ustedes, pero me parece que es parte del signo de la época que tenemos que saber analizar. Leandro, ¿qué tal? Buen día, Jimena Fuertes te saluda. Pero en ese contexto, entonces, digo, esto trasciende las elecciones. Claro. ¿Y cómo crees vos que el movimiento nacional y popular, que incluye a tanto peronistas, kirchneristas, radicales, se pueden reorganizar para, primero, cuidar lo que hay, lo que sí hay, y segundo, para enfrentarse a estas fuerzas que vienen a destruirlo? Primero hay que poner siempre el horizonte en el futuro. O sea, yo entiendo la nostalgia, y además todos somos claro, un poco nostálgicos, y la reivindicación de las viejas luchas, pero creo que es muy importante que el campo nacional y popular tenga claro que su objetivo político siempre es la construcción de un futuro mejor. En segundo lugar, creo que también hay que ser muy inteligentes a la hora de sintetizar las diferencias, porque si nosotros vemos siempre las diferencias al lado del compañero, con la intención de posicionarnos individualmente para ver si en un futuro la sociedad nos puede premiar con una posición de liderazgo, y tal vez en el presente estamos rifando la posibilidad de construir una mayoría social, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que también habría que analizar desde la izquierda, para simplificarlo de alguna manera, que es el de la vanidad de algunos dirigentes, el narcisismo de algunos dirigentes, y si querés hasta el infantilismo de algunos dirigentes que están más preocupados en mostrar diferencias internas o en mostrar supuestas superioridades intelectuales o éticas con sus propios compañeros, lo cual después termina provocando la fractura del campo nacional y popular, el debilitamiento, la atomización del campo nacional y popular y el fortalecimiento de las opciones más reaccionarias. Así que ahí yo creo que Sergio Massa la pega cuando plantea que su gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional. Yo creo que primero habría que plantear, y esto lo hago en un programa compañero como es el de ustedes, la necesidad de unificar y de cohesionar el propio espacio político, teniendo en cuenta que lo que hay que hacer en la etapa que viene es, sin lugar a dudas, construir consensos con gente que no piensa igual que nosotros y que no tiene la misma historia ni por ahí las mismas ideologías, pero que comparten algo de nuestra sensibilidad. Y esto es un laburo clave. O sea, es la clave de nuestro trabajo político, sin perder nuestra identidad, por supuesto, pero es construir
una identidad más amplia, una identidad, como pasó en algunos momentos de nuestra historia. O sea, en algún momento de nuestra historia los comunistas tienen mucha experiencia en esto, en armar frentes antifascistas. No estoy haciendo una comparación directa, pero sí quiero decir que la necesidad de construir alianzas con sectores que por ahí, en un contexto de normalidad, son impensadas, en un contexto donde aparecen amenazas reales frente a las, por ejemplo, los consensos democráticos, las fuerzas populares y progresistas muchas veces a lo largo de nuestra historia han tenido que deponer esas diferencias, han tenido que trabajar en la articulación de consensos para construir un frente que sea políticamente poderoso. Así que así como sucedió años atrás frente a la aparición del fascismo clásico, creo que algo parecido tenemos que empezar a pensar ahora, porque esto no es, como decían ustedes, solamente el resultado del desencanto de una sociedad, porque es un fenómeno global. O sea, el crecimiento de la ultraderecha acelerado después de la pandemia, con posiciones que son antisistemas, nos obligan a todos a pensar que la acción política de los próximos años va a ser un tipo de acción política diferente de la que fue en la década del 2000 o del 2010, y va a pasar mucho más por la posibilidad de sintetizar diferencias con fuerzas progresistas y democráticas que tal vez no compartan el 100% de nuestro ideario político. Hugo. Leandro, buen día. Hugo Perdero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Bien. Vayamos a la ciudad, donde sos candidatísimo, ¿no? No has perdido fuerzas, no has perdido optimismo, no has perdido garra para hacer la campaña, ¿verdad? Descuento eso. El otro día leía que decías que en la ciudad más segura de América Latina han pasado ya 6 ministros de seguridad en pocos años, ¿no? Y en relación con el atraco y muerte del ingeniero Mariano Barbieri el otro día en Plaza Sicilia, se empezó a hablar de zonas liberadas. Es una palabra que parece una serie de Netflix inocua, zonas liberadas, hasta suave, pero a mí me gustaría que vos les cuentes a nuestra gente qué significa zona liberada, por más que algunos lo den por entendido, y cuántas zonas liberadas tendríamos si es que hay un conteo de eso en Buenos Aires. Mira, zona liberada significa que el Estado no tiene presencia policial ni control territorial sobre la delincuencia, básicamente, ¿no? El Estado no tiene por qué tener control territorial sobre la vida privada de las personas ni sobre la actividad política. Pero no puede ser que todos sepamos, por ejemplo, que en algunas calles de la ciudad, en la calle Libertad, se venden cadenas robadas, cadenitas, relojes robados, y todo, hace 25 años que sabemos que esto pasa, y todo el mundo sabe dónde se vende droga, que fue lo que sucedió la semana pasada, ¿no? El mes pasado, perdón, con el notero de América, que entró con una cámara prendida, producto de una denuncia de un vecino que le dijo: acá se vende droga, estoy podrido de decirle a los comisarios y a la policía de la ciudad que no hagan nada. El tipo fue con la cámara prendida y le vendieron droga. Así es. ¿Eso qué significa? Significa que la policía tolera el delito o es cómplice. Entonces, esas son zonas liberadas. Constitución, por ejemplo, el barrio de Constitución, no la estación de Constitución solamente, que ahí podés ver presencia policial. Pero el barrio de Constitución es una zona liberada. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. O sea, de hecho, los de TN la vez pasada mostraban un video que a 2 cuadras del canal, una banda de narcos empezó a pelear con otra, sacaron un fierro y empezaron a disparar en el medio de la calle. Imágenes que uno podría decir, viste, parecen de un país centroamericano. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, a 2 cuadras de Canal 3. Y esto, ¿no? Y esto es lo que pasó, este crimen. Bueno, antes de las PASO había sucedido lo de tremendo también, lo de la nena en Lanús. Se paró la campaña, entonces el debate sobre la provincia de Buenos Aires. Claro. Y esto ocurrió en el barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se supone que es, bueno, el no va más de la seguridad. Sí, a ver, hacía 5 meses atrás habían matado también en el mismo barrio a un ingeniero también de origen venezolano para robarle el celular. Bueno, niños muertos, yo recuerdo por lo menos una, que es la nena que mataron en la 1114, también hace 3 o 4 meses atrás, y un nene de 4 años baleado también en el barrio de Constitución, que estaba esperando el colectivo con su abuela, en la ciudad de Buenos Aires. A ver, lo que hay acá es, a todas las luces, hay una convivencia entre, por lo menos un sector de la policía, no toda, pero sí un sector de la policía, con el delito en la ciudad. Si no, es injustificable. Y un desgobierno, ¿no? Porque también tener los funcionarios en cualquiera cuando están pasando estas cosas habla de un desgobierno propio. Absolutamente. Cubierto por el manto de la pauta que tienen todos los medios. Bueno, por eso aprovecho el programa de ustedes para decirle a los compañeros y las compañeras que nos están escuchando
Por eso estoy haciendo una convocatoria a los socialistas, a los independientes y a los radicales. Porque para construir una mayoría que nos permita entrar al balotaje y reemplazar al actual gobierno, que se le acabaron las ideas, que si no fuera por la pauta veríamos el grado de descomposición que existe como fuerza política que tiene el PRO y las dificultades que tienen para gestionar. Bueno, para enfrentar eso necesito construir una mayoría social amplia. Y eso significa hablarle a un sector de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires que no vota tradicionalmente al peronismo, que empieza a pensar en la posibilidad de nosotros como una alternativa política y una expresión, un canal de expresión para ponerle un límite a estos 16 años de gobierno. ¿Y crees que va a haber alguna diferencia en los votos únicamente debido a que ahora no va a haber uso de máquinas tan cuestionadas en su momento? Porque eso también, digo, con todo lo que pasó ese domingo, eso quedó tapado. Pero las máquinas, el mal llamado voto electrónico, generaron mucha desconfianza, si bien no se tradujo en ninguna denuncia judicial de fraude. ¿Crees que ahora puede haber alguna diferencia a partir de la remoción de estas máquinas de votar? No lo sé, eso no lo sé. A ver, espero que no, porque si llegara a ser que sí, significa que hubo fraude. Y la verdad que yo, viste, no voy a ser irresponsable como son otros candidatos de denunciar fraude en la televisión o en la radio y después no hacerlo en sede judicial, ¿no? ¿Cómo es el voto ahora? ¿Son boletas separadas pero van en el mismo sobre, es así? Sí, vos vas a entrar, vas a tener un biombo con un cartel que dice cargos nacionales y otro cartel derecha-izquierda que dice cargos de la Ciudad de Buenos Aires. Vas a tener que elegir candidato a presidente, diputado, Parlasur, qué sé yo, y después agarrar otra boleta, que van a ser dos boletas parecidas pero separadas, con los cargos a la Ciudad de Buenos Aires. Y en el caso de ustedes van a agarrar la que dice Leandro Santoro, Bárbara Rosen, ¿Cómo sabías? Jefe de gobierno, la van a meter ambas boletas en el mismo sobre y van a depositar ese sobre en una única urna, a diferencia de lo que pasó la vez pasada, que teníamos dos urnas también, ¿no? Ajá. Bueno, y no hubo mucha diferencia, ¿no?, entre los candidatos presidenciales y los candidatos a jefe de gobierno en la anterior elección, pese a este sistema concurrente tan llamativo que hicieron. Y hubo más diferencia, o sea, creo que Marra sacó 4 o 5 puntos menos de lo que sacó Milei. Sí, ahí sí. En el caso nuestro no tanto. Y bueno, y veremos ahora, digamos, o sea, yo les soy franco a ustedes y creo que esto la gente nuestra lo tiene que entender perfectamente. Yo tengo que ir a interpelar un voto que por ahí no va a votar lo mismo que nosotros a nivel nacional, ¿no? Porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema electoral distinto al de la provincia. Acá vos tenés balotaje. Claro. Y el balotaje, para entrar al balotaje necesitas 50% más uno. En la provincia de Buenos Aires, si Axel saca un voto más que Píparo o que Grindetti, es gobernador. Claro. Acá yo, para ser jefe de gobierno, necesito que me vote el 50% más uno. Así que por eso también toda esta introducción que les hice recién. Y le pido a la gente nuestra que nos ayude, a la gente que esté escuchando este programa de radio, a construir una mayoría amplia y que entienda que nuestro trabajo va a ser sintetizar esas diferencias en los próximos días para lograr primero entrar al balotaje y después ganar el balotaje contra Jorge Macri. Seguro vas a estar en el balotaje. Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno de Unión por la Patria, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por estos minutos aquí en el Destape. Abrazo grande. Hasta luego.